Responder a los desafíos de la educación con mentalidad innovadora, eso es ser audaces. Soy Alejandra Mustaki y te doy la bienvenida a este espacio en que conversaremos con 5 figuras que, desde distintas perspectivas, están cambiando el futuro. Todos somos creadores. Esa necesidad humana de expresarnos, de conectarnos con nosotros mismos, de unir emoción, sensibilidad e intelecto, todo eso que confluye en el arte de lo que vamos a hablar hoy en Audaces. Paula de Zulminiak es la directora ejecutiva de Nube Lab y está impulsando esta mirada en las aulas del país con la fuerza de la pasión que la caracteriza. Paulita, muchas gracias por estar acá. Muy contento de tenerte acá hoy día en Audaces con nosotros. Bueno, y para partir, me fascinaría que nos cuentes, Paula, de qué se trata el proyecto Nube Lab. Bueno, Nube es básicamente un taller de artistas que está abierto a la comunidad. Lo que nos dimos cuenta cuando partimos era que el arte era mayoritariamente valorado por sus productos, por sus resultados, pero que habían muchas cosas que se hacían en la bambalina, en el taller, y que eran habilidades que son muy valiosas de poner al servicio de la sociedad en general. Entonces lo que hicimos fue poner en valor el taller y sus procesos creativos, y eso hacerlo abierto a todas las personas. El arte, ¿por qué el arte para influir en la educación? ¿Qué tiene que ver con la creatividad? Si me puedes contar un poco, ¿qué opinas de la creatividad en la educación o del arte en la educación? Mira, yo lo que he recordado tratando de encontrar distintas maneras de explicar este maridaje arte-educación es recordar las pinturas rupestres y imaginar cómo era la vida de esos primeros seres humanos en el planeta, en donde sabemos que cazaban, posiblemente se procreaban y pintaban y prendían el fuego. Entonces, cuando uno se pregunta por qué el arte en la educación o por qué el arte en la vida, pareciera que el arte siempre ha estado como una necesidad no utilitaria, pero como una necesidad profundamente humana de expresión y de entender nuestra existencia en este planeta, por ahora. Sí, hay mucha gente que dice que el arte también te conecta contigo mismo, te da felicidad y genera unión. Es que el arte tiene 3 componentes que le son muy propios y únicos, diría yo, que es la dimensión emocional, la capacidad de, lo que dices tú, conectarse con tu ser interior y expresar nuestras emociones, la dimensión sensible, porque el arte en todas sus manifestaciones se percibe a través de la vista, del oído, del gusto, del tacto, del olfato y de las múltiples formas que tenemos de sentir el mundo, y además te permite pensar, entonces activa tu dimensión intelectual. Y yo la verdad es que no encuentro en otras áreas como esa unión tan profunda de las 3 dimensiones que son tan relevantes para el desarrollo humano. No puedo estar más totalmente de acuerdo contigo. Y por lo mismo, como preguntar, ¿tú crees que hay una crisis en la educación actual? O sea, sí, de todas maneras. Y no solamente en la educación entendida como la educación escolar o la educación formal, después la educación superior, etcétera, sino que más bien el sentido que le asignamos a los procesos de aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Por qué tenemos que aprender? Cuando hoy día, no sé, podemos usar un celular para que haga, y ahora la inteligencia artificial para que haga 700 cosas por nosotros. ¿Por qué yo quiero querer aprender? Y ese es el asunto que creemos que el arte trae en su mochilita, trae la motivación. Los que somos artistas o estamos en los oficios creativos en términos muy ampliados, sabemos lo difícil que es cerrar el taller y decir, uy, me voy a ir a descansar, porque no quieres salir de ahí. Pero eso uno podría decir que es porque estás haciendo lo que amas o porque estás en tu pasión o porque algo que de alguna manera te conectas. Eso en términos generales, porque haces lo que amas, pero también tiene que ver con el oficio creativo, con el crear algo que es útil, ya sea en términos como estéticos o utilitarios, pero que viene de ti, que tú le pones como parte de tu cosecha. Entonces eso uno lo podría llevar porque acá en la Fundación Mustaki para nosotros es muy importante pensar que todos los seres son un creador y que es súper bueno en el fondo entenderlo como persona, o sea, como ser, entender que cualquiera puede ser un creador. ¿Tú crees que el arte ayuda en eso? ¿Ayuda como en ese desarrollo interior de tus capacidades, de tu autoestima?
en el fondo después lo que puedes expresar al mundo a través de lo que sacas de tu interior, por decirlo así. De todas maneras, porque cuando yo te decía que en el taller suceden muchas cosas que están en la bambalina, como para ser más específica, por ejemplo, la observación. Todos los artistas son agudos observadores de su contexto. Después son hacedores, ¿cierto? Dibujamos, no estamos pensando cómo hacer las cosas, sino que las hacemos. Y después producimos algo que combina esa observación aguda con un proceso de hacer que te involucra en cuerpo y alma, por decirlo así, y con un resultado, con un algo que no te hace solo sentido a ti, que no sería o sea, está bien para uno, pero tú, por decirlo así, pones tu obra, un arte, un vaso, una escultura, un lo que sea, y le hace sentido a la gente que está en tu entorno, porque te permite ver tu realidad de una manera renovada y distinta. Entonces, por eso cuando tú vas y dices, ¡oh, qué maravilloso! ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo pintó ese paisaje? O hoy día que el arte contemporáneo es súper expansivo. Siempre está esa pregunta de la persona que lo mira y dice, ¿cómo logró transformar eso? Porque te hace sentido y te invita a ver tu vida de una manera renovada. Qué lindo, en realidad es compartir una visión. Sí. Es muy bonito. ¿Y cómo podemos llevar esto al sistema educativo? ¿Cómo lo estás llevando tú hoy día al sistema que existe hoy educativo? ¿Cómo lo estás cambiando? Sí, bueno, nosotros partimos de un asunto que es una oportunidad tremenda porque el arte es una asignatura obligatoria en el currículum desde siempre en Chile, que no pasa así en todas partes del mundo hasta el segundo medio. Entonces tenemos ese espacio de oportunidad para potenciar la asignatura y potenciando la asignatura con formación docente, con trabajo con la familia y por supuesto con el trabajo directo con los estudiantes, invitándolos a trabajar con materiales muy sencillos y transformándolos creativamente y haciéndoles sentir lo que decías tú. Ellos dicen, todos somos artistas, cuando les hacemos las encuestas de final de año, todos podemos hacer arte, todos somos artistas. Poder hacer del arte una experiencia cercana a todas las personas. O sea, nosotros, por decirlo así, usamos la educación escolar, curricular, formal, como una base estratégica para potenciar el arte, pero llevar el arte al público, al espacio público, a todas las personas. Son como nuestros aliados estratégicos, por decirlo así. No, qué lindo. ¿Y por qué es tan importante que el niño se relacione con el arte? ¿Y por qué es tan importante que los niños se expongan a algo como Nube Lab hoy día o a trabajar en arte? ¿Qué es lo que especialmente le pasa al niño que hace una diferencia gigante que tenga más horas de arte? Porque a veces tenemos demasiadas horas de otras asignaturas más técnicas. Y la pregunta es por qué el arte debería ser igual de importante que tener matemática o que tener otras asignaturas. ¿Y qué es lo que le entrega al niño en sí? Sí, quizás para tratar de hacer una narrativa ordenada, yo diría que lo primero que le otorga es autoestima y autoeficacia. Cuando tú invitas a alguien a hacer, a transformar, yo no estoy estudiando para que en el futuro la matemática me sirva para algo, sino que yo hago en el presente y soy capaz, me siento capaz. Y cuando desarrollo esa capacidad digo, estoy bien parado en el mundo. Y desde esa perspectiva tú puedes desarrollarte en muchas otras disciplinas porque la autoestima es demasiado relevante para desarrollar cualquier cosa, pero a su vez también se sienten más felices consigo mismos. Entonces cuando nosotros explicamos los beneficios del arte decimos hay un beneficio en sí mismo, intrínseco, la sensación de bienestar, me siento conectado con mis emociones, me siento conectado con mi ser interior y me siento conectado con el mundo y con lo que te decía antes de querer hacer cosas, pero al mismo tiempo puedo usar el pensamiento artístico para aprender otras cuestiones de la vida. Entonces, ¿por qué potenciar el arte? A la larga, si uno combina esas dos cosas, es para ser más feliz. Muy lindo explicado y comparto plenamente que algo como que la educación en el fondo tradicional tiene que tener es mejorar la autoestima, la autoeficiencia, porque dicen que cuando alguien tiene más autoestima y es más eficaz es la mejor manera de creer que tiene más capacidades. Y por lo tanto, maravilloso el proceso. La educación tradicional, como la hemos conocido, lo que ha hecho es enseñarnos materia para ocuparla como luego, pronto, muchos años después. Que no digo esté mal, está bien, y obviamente hay muchas cosas que hay que aprender para poder ocupar en el futuro. Pero tú me hablabas que el arte era el presente, que cuando estoy haciendo arte estoy haciendo presente. Entonces, un poquito si me podrías contar eso, como diferenciarlo y también que hablemos del ocio, porque mucha gente a veces cree que estar haciendo arte
como que no tiene la misma profundidad que estar haciendo algo muy técnico en matemática, por poner un ejemplo. Entonces me gustaría que como que abordáramos esos dos temas. Pucha, es que si pensamos en lo que repetimos varias veces en el día cuando te encuentras con alguien, acá estoy corriendo, ese aceleramiento del tiempo es algo que llegó para quedarse, esa sensación de que siempre estamos trabajando por un futuro o que estamos agendando para adelante, es algo que nos angustia tremendamente y muy transversalmente, independiente de lo que uno haga. Entonces, creo que hay una necesidad urgente de vivir situados, de vivir en el presente y de disfrutar y entender que hay un valor en el disfrutar de ciertos momentos de ocio, de realización presente. Entonces, cuando pensamos en ese estado acelerado de la vida, volver a recargar el presente, la felicidad, el ocio, el estar juntos, cosas que a veces parecen como secundarias o que se deben atender después que se atiende la agenda completa, parece una necesidad de resolver aquí y ahora, porque si no, creo que no lo vamos a hacer nunca. Muy lindo, y solo para contar, que me recordé esto, estuve en un evento donde escuché a una persona contando que la creatividad era griega. Yo soy descendiente griega, entonces me fascina la idea, y que después, cuando había mucha creatividad, de repente nacía una innovación, que la innovación era como un punto de la creatividad que crecía. Entonces, que mientras más creatividad hubiera, más probabilidades de que nacieran innovaciones. Y lo digo porque el ocio, el arte, también el estar presente aumenta la creatividad y por lo tanto tan importante que hoy, para el mundo que estamos viviendo, que de alguna manera se trata de pensar distinto, aumentemos todos esos espacios de ocio, arte y creatividad. Sí, pues bueno, nosotros en Nube acuñamos hace mucho tiempo una frase que es hacer una política nacional de creatividad y por eso estoy tan encantada de estar hoy día conversando contigo, estar en Mustakis, estar trabajando con Mustakis, porque una política nacional de creatividad se hace todos juntos. Y porque nosotros creemos profundamente en eso. Millones de gracias por acompañarnos hoy día, te felicito por lo que haces y con gente como tú, cómo se va cambiando el mundo. Gracias a ti por la invitación. Estamos llegando al final de este episodio de Audaces, en que hemos conocido el propósito de Nube Lab de la mano de su directora ejecutiva, Paula de Zulminiak, quien nos ha acompañado hoy en este espacio que hemos generado entre Fundación Mustakis e Innovación del Mercurio. Si quieres profundizar más en el trabajo de Paula, te invito al canal de YouTube de la Fundación Mustakis, donde podrás conocer mucho más de este proyecto tan bonito. Te esperamos en el próximo episodio.